Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, gloria a Dios. Pues pongámonos de pie, hermanos, antes de comenzar, ¿verdad?, con la exposición de las Escrituras. En el segundo tema, acerca de la iglesia local y sus miembros, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a entender la importancia de la iglesia, ya que parece que en estos días no es muy importante la iglesia para muchos cristianos, hermanos, y es una pena que no haya el entendimiento a través de las Escrituras y la importancia de ella. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos el hecho, Señor, de que tú nos hayas dado, Señor, tu salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, de la cual el día de hoy en la Santa Cena haremos memoria, Padre. Gracias por cada uno de los miembros de la iglesia bíblica, gracias sobre gracias, Señor, y los que estamos aquí reunidos, Señor, todos juntos, Señor, buscando adorarte, glorificarte, exaltarte, y no solamente, Señor, a través de los cantos, sino también con nuestra vida, ya que lo que tú buscas, Señor, y que es para ti agradable, es una vida entregada en la santidad, una vida entregada en una vida de piedad, un esfuerzo, Señor, que como cristianos ponemos de nuestra parte, ahora ya salvos, para seguir viviendo una vida, Señor, que sea agradable a ti, Padre. Bendito eres, oh Señor, porque todo tú lo has hecho, lo has preparado, lo has diseñado para que tu iglesia funcione como una sola, Señor, y te glorifique a ti, Padre. Bendícela, Padre, para que el entendimiento, Señor, se expanda cada vez más y nosotros podamos mirar la gloria, Señor, que tú has depositado en la iglesia, Señor, que predica tu evangelio, Padre. Ayúdanos, oh Dios, para que en esta tarde nuestros corazones y nuestras mentes estén receptivas, abiertas a tu voz, a tu palabra, Señor, y seamos edificados y seamos transformados, Padre. Danos convicción de nuestros pecados, oh Dios amado, que cometemos en contra de ti, Padre. Ayúdanos, oh Dios, para perseverar en la fe, limpios, Padre, limpios, oh Dios, y terminar esta carrera, Jesucristo. Ruego también, Señor, que me ayudes, Padre amado, para que yo exponga tu palabra, Señor, pero seas tú hablando, Padre, a nuestras vidas. Glorifícate en gran manera, Padre. Que seas tú, Señor, y no mis intenciones, que seas tú y no mis pensamientos, que seas tú, Señor, y solamente tú hablando, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Sean bienvenidos todos, cada uno de los que están aquí. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de estar este domingo en su iglesia. Es un domingo soleado, es un domingo hermoso, y también es un fin de semana largo, ¿verdad?, ya que mañana es día del trabajo y muchos estarán descansando. Gracias a Dios. Vamos a tocar, hermanos, la segunda parte acerca del tema, acerca de la serie de 3 domingos de la iglesia local y sus miembros, y el día de hoy vamos a mirar la unidad de la iglesia a través de su membresía. Quisiera tocar todo y cada uno de los puntos de lo que implica ser miembro de la iglesia y estar unidos, ¿verdad?, como un cuerpo, pero siempre por cuestiones de tiempo a veces es difícil, hermanos, cumplir con esa meta. Pero a manera de comenzar y de introducir, hermanos, quiero pronunciar unas palabras de Tomás Ascol, que habló acerca de Cristo y de su iglesia, y qué tan importante es que nosotros podamos ver las cosas como Él las ve. Vea lo que dice Tomás. Dice: cualquiera que ame a Jesús, amará lo que Jesús ame. La Biblia enseña claramente que Jesús ama a la iglesia. Él conoce y cuida a las iglesias individualmente y quiere que sean espiritualmente sanas y vibrantes. Jesús no solo dio su vida por la iglesia,
sino que también ha dado muchas instrucciones en su palabra con respecto a cómo las iglesias deben vivir y funcionar en el mundo. Es decir, hermanos, que las iglesias se sujetan a la estructura, al diseño y las funciones que están en las Escrituras. Dios no nos dejó sin ninguna estructura de cómo funcionar como una iglesia. Aunque a veces suele suceder que hay iglesias que parece que no tienen la palabra de Dios y caen en el desorden. Nosotros tenemos las Escrituras que nos guían y nos dicen cómo es que funciona una iglesia, donde Dios va a respaldar y va a manifestar su presencia, salvando, santificando y transformando las vidas de pecadores. La semana pasada observamos que la iglesia es comparada a un edificio, pero lo que mejor ilustra a la iglesia es el cuerpo humano, y Pablo usa esa ilustración en Romanos, en Corintios, en la carta a los Efesios y también en Colosenses. Es decir, que este es un gran tema para hablar de la iglesia. La mayoría de las cartas de Pablo mencionan a la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Aquí nosotros podemos ver en estas cartas la unión con Cristo que hace posible que Cristo y su iglesia sean uno solo. Esto es algo que muchas mentes carnales no pueden concebir. Es decir, que Jesús como cabeza y la iglesia como su cuerpo hacen uno solo. Cristo no está separado de su cuerpo, que es su iglesia. La iglesia no está separada de la cabeza, que es Jesucristo, o no debería de ser así. En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, Pablo dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. No estamos separados. Sigue diciendo Pablo: e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, que fuimos unidos a Cristo y unidos a los demás miembros del cuerpo. Aunque Dios nos dio individualidad como miembros de un cuerpo, un cristiano no debería de ser individualista. Es algo muy diferente. Dios nos dio individualidad, es decir, no todos los miembros del cuerpo son iguales. Pero una cosa es ser o tener individualidad y otra cosa es ser individualista, separado, andar por mi propia voluntad, bajo mis propios pensamientos y no de acuerdo al diseño de Dios para la iglesia. Es decir, que el que creó el cuerpo humano tan perfectamente fue quien creó la iglesia y la comparó con un cuerpo unido entre sí. Así es como lo ve Pablo y así es como lo expresa en Efesios capítulo 4 versículo 16. Pablo dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué quiere decir Pablo con todo esto, hermanos? Bueno, la Nueva Traducción Viviente lo pone en un lenguaje mucho más claro, que creo que podemos comprenderlo, y dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.
lo que Pablo está diciendo de acuerdo al contexto y al mismo texto que nosotros estamos viendo de Efesios 4:16, es que cuando un miembro pone su carisma o don al servicio de su iglesia local, está demostrando el amor de Cristo por su iglesia, y esto produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Escucha, en amor. Un ejemplo, hermanos, que ilustra esta unidad de miembros en el cuerpo es el funcionamiento del mismo cuerpo humano. Escuche cómo funciona el cuerpo. De repente el estómago tiene hambre y comienza a hacer algunos ruidos extraños. Entonces él manda la señal al cerebro, y el cerebro manda a los ojos a buscar comida, y los ojos al buscar la identifican, pero los ojos no pueden llevarla a la boca, sino que necesitan de las manos, y las manos no pueden comer los alimentos, necesitan la boca, pero la boca no puede retener los alimentos porque se pudrirían, sino que la boca los traga y busca extraer los nutrientes necesarios para el cuerpo. Es de ahí que dentro de nosotros existen los órganos digestivos que hacen toda una función extrayendo todo lo necesario para el cuerpo. Ahora, imagine que la mano se opone a llevar la comida a la boca, hermanos. Por favor, usted imagínese solamente a través de esta ilustración que la mano se opone rotundamente a llevar los alimentos a la boca para que el estómago saque todos los nutrientes y el cuerpo obtenga la fuerza necesaria para continuar viviendo y moviéndose como debe de ser. U otra pregunta que yo le podría hacer a usted: ¿cómo se verá la iglesia sin diáconos? ¿Cómo se vería la iglesia sin maestros? ¿Cómo funcionaría si no hubiera quien ore, sin quien predicara el evangelio, sin quien evangelizara? ¿Cómo se vería la iglesia, hermanos, sin gente que estuviera sirviendo, sin alguien que no recibiera a nuestros hermanos en la iglesia? ¿Cómo funcionaría la iglesia si no hubiera quien sirviera a las mesas? Hermanos, ¿cómo funcionaría esta iglesia? Eso sería, hermanos, un completo desastre. Es decir, cada función del cuerpo es importante. Dios pensó en cada función de los miembros para la edificación de la iglesia. Todos los miembros son importantes y tienen derecho a ser bien recibidos por la iglesia y a ser tratados con amor por la iglesia. Escucha, no solamente por el pastor, sino por todos los miembros de la iglesia. Veamos una vez más, hermanos, cómo el individualismo es un absurdo para Dios en la iglesia local. El individualismo es absurdo, hermanos, en el mundo. Es absurdo mucho más en la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 15 al 17, que vimos brevemente la semana pasada, dice de esta forma: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por esto deja de ser parte del cuerpo. Es decir, esta mano que está en mi cuerpo puede decir lo que quiera, pero es parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por esto deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, esa es otra cosa. ¿Qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En pocas palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que si el ojo dijera, yo no soy del cuerpo, no pertenezco o no quiero pertenecer, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Pero por otro lado, hermanos, ¿qué tal si la mano quiere hacer la función de los ojos y se comporta como si todo el cuerpo fuera mano? Las cosas no se verían muy bien en la iglesia, hermanos. Pero a veces eso llega a suceder en algunas iglesias, donde los líderes son los que hacen la función de ojos, de manos, de pies,
Ellos hacen todo, absolutamente todo, porque algunos miembros son individualistas y no quieren poner sus dones al servicio de la iglesia. Ellos no quieren ser conscientes de cómo están afectando el cuerpo de Jesucristo en una iglesia local. Y escucha, no quieren ser conscientes porque no quieren ninguna responsabilidad. Son individualistas. Cuando un miembro de la iglesia se niega a poner sus dones al servicio de la iglesia, esta mala acción no lo saca del cuerpo, hermanos. Pero esta acción sí es egoísta y daña la unidad de la iglesia. El texto de Efesios 4:16 dice que cada miembro unido entre sí y trabajando en función del cuerpo, entonces producen el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, no poner sus dones al servicio de la iglesia local es una falta de amor muy visible para Dios, hermanos. Muy visible. Es decir, muchos miembros o asistentes a las iglesias no lo ven de esa manera. Pero nosotros tenemos la Biblia para poder ver las cosas como Dios las ve, hermanos. Dios no está esperando que nosotros miramos las cosas a nuestra manera y que algún día nos demos cuenta. Nosotros tenemos todas las escrituras que revelan la voluntad de Dios para mi persona, como también como miembro de una iglesia local, como miembro de un cuerpo de iglesia local, hermanos. Así que nuevamente comencemos, hermanos. Vamos a comenzar. Eso solamente era la introducción. Ser miembro de una iglesia local no debería de ser una opción, hermanos. Entendiendo lo que vimos la semana pasada y lo que veremos el día de hoy, ser miembro de una iglesia local no debería de ser una opción, hermanos. Si alguien es miembro de la iglesia universal, debe ser miembro de una iglesia local. Debe amarla con todas sus imperfecciones y poner al servicio sus dones y su tiempo en esta iglesia para que sea perfeccionada. Nosotros estamos aquí, hermanos, para aprender a obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Dios según Mateo 28:20, y ser perfeccionados. No venimos como un club social, hermanos, a ser entretenidos. No, hermanos. Lo que Dios espera a través de sus escrituras es que nosotros vengamos aquí a ser perfeccionados. Y la palabra es esencial, es principal, es central en el crecimiento y la madurez de sus miembros. Pero Dios aprovecha cada uno de los miembros para poder hacernos crecer en unidad y crecer en amor y ser edificados unos con otros, hermanos. Así que no hay forma de demostrar que pertenecemos a la iglesia universal si no pertenecemos a una iglesia local, hermanos. Aquellos que dicen que pertenecen a la iglesia universal y que no es necesaria a la iglesia local, lo que están diciendo es que tampoco pertenecen a la iglesia universal. Porque todo aquel, hermanos, que pertenece a la iglesia universal, hermanos, lo va a demostrar perteneciendo a una iglesia local. No existe otra forma, hermanos. Es por eso que usted y yo vamos a ver y seguiremos viendo hermanos que se alejan por 1 o 2 años, pero tarde o temprano sienten y ven la necesidad de volverse a congregar. No está diseñado el cristiano para estar solo, hermanos. El cristiano no está diseñado como miembro de un cuerpo para vivir separado de ese cuerpo ni de la cabeza. Ellos no lo van a ver así. Yo sé que me escucho repetitivo, hermanos, pero es importante, porque si repitiéndolo muchas veces no nos alumbra, hermanos, ahora si no se menciona constantemente, no causaría ningún efecto. La membresía en la iglesia es importante y está en la misma iglesia. Escuche, la Biblia no aborda directamente el concepto de membresía de la iglesia, pero hay varios pasajes que sugieren claramente su existencia en la iglesia primitiva.
Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, dice que día tras día, es decir, la iglesia primitiva, después del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, dice, y día tras día continuaban unánimes, perseverando en el templo. Esa es la palabra, perseverando en el templo. Es decir, que esta iglesia primitiva, hermanos, no comenzó teniendo por costumbre dejar de congregarse. Esta iglesia, hermanos, perseveraba unánime en el templo. Segundo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuche, para ellos no era forzoso ni era una obligación. Ellos lo tenían como una necesidad y dice que lo hacían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos no venían forzados a la iglesia. Ellos no iban al templo forzados como una responsabilidad de que tengo que ir religiosamente porque si no Dios me va a castigar. No, ellos iban con mucha alegría y con sencillez de corazón. Y la razón, hermanos, usted la va a ver en todo el libro de los Hechos. Ellos amaban a Cristo. Y esto se reflejaba en que amaban a su iglesia local. Tercero, versículo 47 dice, y alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Pero escuche lo que dice al final. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora una pregunta, hermanos. ¿A dónde estaban siendo añadidos si no es que a la membresía de la iglesia? Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Y dice, y el Señor añadía. ¿A qué estaba añadiendo, hermanos? Si no es a la iglesia local de Jerusalén. Dice, el número. Escucha, una contabilidad. Ahora no me malentiendan. Los miembros no son catalogados ni tomados como un número, pero sí eran contados y son contados para poder ver cuáles eran los miembros de esa iglesia, hermanos. Porque como lo dije la semana pasada, podemos asistir a la iglesia fielmente y aún así no ser parte de la membresía de la iglesia. De acuerdo al primer sermón del apóstol Pedro, se convirtieron más de 5,000 personas en un día. Y en su segundo sermón se calcula la misma cantidad porque Lucas no contó las mujeres y los niños. Es decir, que se cree que había una cantidad más o menos de 10,000 personas en esta iglesia de Jerusalén. Pero lo aún más asombroso es lo que Lucas escribe respecto a la relación de la iglesia de Jerusalén como miembros, como membresía de la iglesia. En Hechos, capítulo 4, versículo 32, Lucas dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma. De un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Es decir, tenían el mismo amor, la misma compasión, el mismo sentir, la misma bondad y todo lo tenían en común. ¿Por qué? Porque ellos tenían a un mismo Dios, uno solo. Se amaban entre sí. Cuando dice que eran de un corazón, de un alma, es porque ellos procuraban conocerse, hermanos. Ellos procuraban conocerse a pesar de ser una iglesia tan grande, hermanos. Cuando dice que eran de un corazón, de un alma, nosotros vemos aquí unidad en la membresía de la iglesia de Jerusalén. Estaban unidos, se amaban, hermanos. Ellos se amaban profundamente y procuraban conocerse. Y esto es muchas veces lo que algunos se pierden cuando solamente están en el servicio y cuando tenemos reuniones después del servicio salen disparados a sus obligaciones o con sus familias y no pasan tiempo con la iglesia. Esto es algo de lo que me extenderé la semana que viene y que es una irresponsabilidad de los miembros de la iglesia.
Así que vemos una iglesia creciente, tanto que hubo la necesidad de escoger diáconos con ciertas características espirituales. En Hechos capítulo 6 versículo 3 dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros. Hermanos, yo quiero que mantenga en mente una iglesia de 10,000 miembros o de 5,000 miembros. Y aquí el apóstol les está diciendo: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Vean las cualificaciones que debía de tener un diácono: de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. No solo eso, dice, y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahora, hermanos, ¿cómo se puede escoger a alguien así de entre miles de hermanos si no se conocen? ¿Cómo pudiera ser posible esto, hermanos? Tener una iglesia de 10,000 miembros y decir: escojan de entre vosotros 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Ellos procuraban conocerse, hermanos. Ellos eran miembros activos de una iglesia viva y conocían quiénes eran esos hombres. Fueron presentados delante de los apóstoles y sirvieron como diáconos porque tenían el testimonio y las cualificaciones para poder ser diácono en la iglesia. La Biblia nos da evidencias de que había una membresía en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 11, Pablo le aconseja a Timoteo que haga algo respecto a las viudas, y le dice: pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes. Si usted se da cuenta, hermanos, había una lista de membresía y entre ellas estaban las viudas separadas porque se les ayudaba. Y él da la razón de por qué tenía que rehusar poner en la lista a viudas jóvenes. Y dice: porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Y así dejan su primer llamamiento, hermanos. Estas mujeres jóvenes. Pero aquí lo que nosotros estamos observando es que la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia grande, hermanos, llevaba una lista de sus miembros y de las necesidades de sus miembros. Es por eso que dice que todo lo tenían en común. Es decir, ellos conocían las necesidades de los más necesitados y pobres, y algunos hasta vendían sus propiedades para poder ayudar a sus hermanos. Ellos se conocían. Esto muchas veces no sucede, hermanos, en algunas iglesias donde sus miembros no conocen a sus miembros. No conocen la necesidad de sus hermanos. ¿Cómo orará una iglesia por sus miembros si la misma iglesia no se conoce? ¿Cómo cumpliré ese mandamiento de orar los unos por los otros si no conozco a mis hermanos y sus necesidades? Ese es un mandamiento, hermanos. Y es un mandamiento, es un imperativo. Eso no es opcional. Usted lo va a mirar hasta en el Antiguo Testamento: orar los unos por los otros, hermanos. Es un mandamiento que muchas veces se incumple por no conocer a nuestros hermanos más que de vista. Y creo que lo que todo cristiano quiere, hermanos, es obedecer la palabra. O creo que lo que desea un cristiano es obedecer la palabra de Dios. Hermanos, pero a veces pasamos por alto mandamientos tan sencillos que creemos que no son tan importantes para Dios, pero lo son. Cada mandamiento puesto en las Escrituras, hermanos, es importante por Dios. Si no, no existiera. No existiera, hermanos. Escuche lo que Mateo 28, 19, 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Estamos aquí, hermanos, congregados para aprender a obedecer los mandamientos de Dios, aún los más pequeños, aún los que creemos insignificantes, aún aquellos que nosotros creemos que Dios no los va a tomar en cuenta, como orar los unos por los otros.
En lo particular, hermanos, respecto a la membresía de la iglesia, uno de los pasajes que para mí personalmente son más contundentes sobre este tema, hermanos, está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, hermano, una pregunta. ¿Usted cree que el autor de Hebreos le está diciendo a los miembros de una iglesia que se sujeten a todos los pastores de todas partes del mundo y que les obedezcan, hermanos? Ahora, yo no estoy incitando a la rebeldía a los demás pastores, no, debemos ser respetuosos. El punto es aquí, hermanos, que cuando el autor de Hebreos dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿a cuáles pastores, hermanos? A los pastores de nuestra iglesia local. Y me gusta mucho, hermanos, la claridad de las escrituras cuando dice a vuestros pastores. Hermanos, ¿es sano que una iglesia tenga un solo pastor? No, hermanos. Una iglesia debe de tener no un pastor, varios pastores. Y usted lo va a mirar a través de las escrituras y a través de la experiencia, hermanos, que cuando hay un solo pastor, hermanos, a veces tiende a enseñorearse de la grey y muchas veces a abusar de la grey. Pero cuando hay dos pastores o tres pastores o cuatro pastores, esto difícilmente sucede, hermanos. Esto difícilmente sucede. Ahora, ese es otro tema, hermanos, que en su momento nosotros tocaremos. Pero lo que nosotros estamos viendo respecto a la membresía de la iglesia es el mandamiento claro, es el mandamiento directo acerca de obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, y esto con referencia a la iglesia local. Pero el texto sigue diciendo, porque ellos velan por vuestras almas. Es muy claro, hermanos. ¿Quiénes? Los pastores de mi iglesia local. Es decir, los pastores que están en Uganda no están velando por mi alma, hermanos. No, ellos están velando por los miembros de su iglesia local en Uganda. Pero los pastores de esta iglesia local, hermanos, deben de estar velando por las almas de sus miembros. Por eso dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ellos van a dar cuenta acerca de los miembros. Ellos van a dar cuenta acerca de la membresía de la iglesia, hermanos. Ahora, hay una parte, los que están leyendo su Biblia, que dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para vosotros. Ahora, esa palabra permitirles, hermanos, esa le incluye directamente a usted como miembro. Ahora, ¿será que esa palabra cayó nada más así de la nada y no tiene ningún significado? No, hermanos. Definitivamente, cuando el autor de Hebreos dice permitidles que lo hagan con alegría, existe una razón, hermanos. Y es que aún dentro del cuerpo de Cristo hay muchos miembros que se resisten a ser pastoreados de acuerdo a las Escrituras. Es decir, ellos quieren vivir siendo parte del cuerpo, pero actuando independientemente del cuerpo y de la cabeza que es Jesucristo, no sujetándose a Él y mucho menos a los pastores. No se dejan exhortar, no se dejan pastorear. Se les pregunta cómo están y aunque la cara refleje que están muy mal, ellos van a decir que están bien porque viven independientemente, aunque sean miembros de la iglesia. Es decir, hermanos, que aún los miembros de la iglesia pueden actuar como si no lo fueran.
Es por eso, hermanos, que es importante hablar de la membresía de la iglesia. Y aquí el autor de Hebreos dice, permitidles, déjenlos hacer su trabajo. Déjense pastorear. Ustedes son ovejas y se les puso un pastor para ser pastoreados. Déjenlos. Permítanles hacer su trabajo porque ellos van a dar cuenta de ustedes. Pero a los que se resiste, dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. En esto sí no está incluido el pastor, hermanos. Está incluida la congregación. No es provechoso para la congregación. Otro ejemplo importante es la disciplina de la iglesia, que solo se puede ejercer en la iglesia local con sus miembros. ¿Se acuerda, hermanos, cómo en en Primera de Corintios, un joven se fue a vivir con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, y la iglesia de Corintios no estaba haciendo nada, absolutamente nada. Y Pablo los reprende duramente en su carta, pero en 1 de Corintios 5, capítulo 12, versículo 13, respecto a la disciplina de la iglesia, que solamente puede ser ejercida en la iglesia local. Es decir, yo no tengo ni el alcance ni la autoridad para disciplinar a los miembros de la iglesia que está en Uganda, hermanos. Pero sí soy responsable de disciplinar, hermanos, con la junta directiva, a los miembros que están actuando indebidamente dentro de la iglesia local. Vea lo que dice Pablo, dice, pues, ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. No solamente dentro de un edificio, hermanos. No, dentro de la iglesia significa dentro de la membresía, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Pablo aquí no está diciendo, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro del edificio? No, no dice de esa manera, sino que él dice a los que están dentro de la iglesia, a los que están dentro de la membresía de la iglesia. Y en el versículo 13 dice, pero Dios juzga a los que están fuera, expulsar de entre vosotros a ese malvado. Él era un miembro de la iglesia, este joven era un miembro de la iglesia, hermanos. Y Pablo utiliza la disciplina de la iglesia y le dice, expúlsenlo de la membresía de la iglesia. Expúlsenlo de la membresía de la iglesia. Sáquenlo de la membresía de la iglesia. Ahora nosotros podemos entender muchas cosas en este texto. El testimonio de Cristo y el testimonio de la iglesia estaba en juego. ¿No ha escuchado usted, hermanos inconversos, que los invita a la iglesia y no quieren ir porque ellos escucharon que fulano de tal se metió con fulana de tal y que hay chismes y que hay este tipo de cosas? Ellos no quieren ir, hermanos, a la iglesia. La iglesia, hermanos, cuando no está funcionando de esta manera, hermanos, la iglesia puede ser un muy mal ejemplo a los inconversos y de hecho contradice la misión de la iglesia. Ir y predicar a toda criatura. Esa es una misión de la iglesia local, hermanos. Pero ¿cómo nos van a escuchar con tan mal testimonio? No podrían escucharnos, hermanos. Ellos no asistirían a la iglesia. Así es que la disciplina de la iglesia se realiza en el área de la iglesia local. Lo de adentro son la membresía de la iglesia, hermanos. Todo el que es miembro de la iglesia universal debe ser miembro de una iglesia local. Nuevamente lo repito. No existe una razón válida para no pertenecer a la membresía de la iglesia local, a menos que no sea cristiano. Solamente un no cristiano no tiene deseos de entrar a ninguna membresía de la iglesia. Él no va a entrar. Ahora, con esto yo no promuevo que las personas que están observando a la iglesia lo hagan ya de una vez, porque tampoco nosotros lo permitiríamos, hermanos. ¿Por qué? Porque
aún la misma experiencia nos dice que personas que toman ese paso después de 2 semanas de estar en la iglesia y decir, ya estoy listo, quiero pertenecer a esta iglesia, ¿dónde o qué es lo que tengo que hacer? Eso muchas veces es un error, porque posiblemente después se den cuenta que no les gusta el estilo de la iglesia, de cómo están amuebladas las iglesias, o no les gustan los cánticos que se canten, ¿verdad? O no les gusta la exhortación, no les gusta la predicación, ¿verdad? Bíblica, que confronta el pecado, y deciden que mejor ya no quieren ser miembros de la iglesia y se van a ir a otra iglesia, hermanos. Entonces, lo que se espera es que todo cristiano que sale de su país, de su ciudad, tome un tiempo prudente de conocer a la iglesia local a la cual él está asistiendo, y vea si es una iglesia que está siendo bíblica, y si está mirando que los hermanos, aunque no son perfectos, están esforzándose por amarse los unos a los otros, porque de hecho eso es lo que Jesucristo nos manda a hacer, que nos amemos los unos a los otros. Y aún él añade y dice, porque por estos conocerán en que tenéis amor los unos por los otros. Una iglesia de Jesucristo sana, hermanos, es una iglesia que está creciendo en amor a pesar de ser tan imperfectos. Entonces, no es un paso que se debe de tomar a la ligera. Es un paso que implica tiempo. Hermanos, ser miembro de una iglesia es como cuando tú te comprometiste a casarte con tu esposa. Es un compromiso que tú haces con la iglesia. Y la semana que viene vamos a mirar las implicaciones de este compromiso, que a muchos los espantan. ¿Por qué? Porque son individualistas y no quieren ningún compromiso. No quieren ningún compromiso. No lo quieren, hermanos, con la iglesia. Esto es antibíblico y es pecado, hermanos. Algo que muchas veces no toman en cuenta los cristianos es que hacer lo malo no es la única forma de pecar, hermanos. Hay hermanos que no hacen lo bueno y están pecando. Y cuando tú tratas de exhortarlos, ellos utilizan la vieja y usada excusa. Pero hermano, yo no estoy en fornicación. Hermano, yo no estoy de adúltero. Hermano, yo no ando de chismoso. Yo no estoy envidiando a nadie. Hermano, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué usted me está exhortando de que yo estoy en pecado? Ah, bueno, hermanos, lo que sucede es que la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Es bueno congregarse? ¿Es bueno congregarse? Es bueno, y lo manda a las Escrituras. Y el que deja de hacerlo, hermanos, se le cuenta como pecado. Hermanos, aunque mi intención no es hablar de dinero, ¿es bueno ofrendar, hermanos? La Biblia dice explícitamente, Antiguo y Nuevo Testamento, que es muy bueno, hermanos, para nuestra alma, para nuestro propio corazón. Pero el que no lo hace, hermanos, está pecando contra Dios. Y esos pecados, hermanos, son contados por Dios como pecados. Dejar de hacer lo bueno es pecado. ¿Es bueno leer la Biblia? Claro que es bueno leer la Biblia. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Consideramos que es pecado, lo tomamos como un pecado que redarguye nuestro corazón y nos trae a Jesucristo arrepentidos, diciéndole, Señor, perdóname porque esta semana no le dediqué tiempo a la Escritura. Esta semana ni siquiera un versículo leí, Señor. Esta semana no oré. ¿Es bueno, hermanos? Sí, es bueno. El que no lo hace, hermanos, el que no hace lo bueno, también se le cuenta como pecado. Y todo pecado es aborrecible para Dios, que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Nosotros hemos creído en un Dios santo, no medio santo. Es un Dios santo. Él espera el esfuerzo de cada uno de nosotros por vivir glorificando su nombre en una vida de santidad y de piedad, amándonos los unos a los otros. Así es que no existe una razón válida para no pertenecer a la membresía de la iglesia local. De hecho, hermanos, esa es una de las cosas buenas que las Escrituras tienen implícitas, y no hacerlo, hermanos, termina en pecado. Termina en pecado.
Así es que no vamos a ignorar la inclinación individualista del ser humano, incluidos los cristianos. Esta tendencia, hermanos, de la sociedad en que vivimos, en donde cada quien ve por sí mismo y no le importa a su vecino lo que le suceda, donde todos buscan lo suyo sin importar los demás, donde todos están esperando que alguien haga algo por ellos, pero no me levanto por nadie a menos que sea solo por mí. Es una actitud individualista. Esto es propio del ser caído, no redimido. Se espera que los redimidos de Jesucristo no sean de esta manera, que estén abandonando esta actitud en sus vidas. Esta actitud, hermanos, debe de ser abandonada inmediatamente, hermanos, porque esta actitud es destructiva para cualquier sociedad. El silencio o la indiferencia de los miembros de la sociedad está socavando los cimientos de la buena moral, hermanos. Imagine que no existieran los activistas contra el aborto o contra el movimiento LGBT. Imagínense que nadie se levantara, hermanos, en contra de todos los abortistas, hermanos, que están avanzando constantemente su territorio y se extiende cada vez más pronto, y lo estamos viendo. ¿Qué sucedería si iglesias no se levantan, hermanos, protestando en contra del aborto? Si iglesias no se levantan protestando en contra del movimiento LGBT que intenta convertir a nuestros hijos. ¿Qué sucedería, hermanos? Eso sería este país, hermanos, y cada uno de los países se convertiría en un caos completo, hermanos. En un caos completo. Pero aquí nosotros estamos viendo que esas iglesias que toman una posición, hermanos, son miembros del cuerpo universal de Jesucristo. No todas las iglesias participan activamente en esta parte de activismo, hermanos, pero hay iglesias que tienen una función especial en el cuerpo universal de Jesucristo, en la iglesia universal de Jesucristo, y lo hacen muy bien. Y gracias a ellos, hermanos, esos movimientos tienen un freno. Agustín Laje, hermanos, que es un politólogo, a lo mejor ustedes lo han visto ahí navegando en Facebook o en YouTube, hermanos, no es cristiano. Él dice que es católico, pero afirma que nunca ha leído la Biblia. Pero él dice, si las iglesias cristianas no existieran, esos movimientos tomarían cada posición que existe en la sociedad. Dice, gracias al cristianismo, que se oponen rotundamente a todo lo que ellos dicen que va en contra de Dios, porque sin ellos nuestra sociedad sería un caos. Hasta un inconverso reconoce la necesidad de la iglesia y su función. Hermanos, nosotros debemos de estar contentos porque tenemos una función y un propósito definido en este mundo. De hecho, me gusta lo que dice el pastor MacArthur. Él dice de esta manera: la única razón por la cual la iglesia está en este mundo es porque en el cielo no hay nadie a quien evangelizar, hermanos. No habrá nadie a quien evangelizar. Estamos aquí, hermanos, ganándole terreno a Satanás y al espíritu que domina el mundo. Si la iglesia no cumple esa función, hermanos, si la sal deja o pierde su propiedad para salar, ¿de qué sirve? Dice Jesucristo en las bienaventuranzas. ¿De qué sirve sino para ser hollada y pisoteada por los hombres? Si la iglesia no tiene esa función en este mundo, hermanos, no servimos para nada, dice Jesucristo. No servimos para nada. El individualismo dentro de la iglesia es igual de destructivo. Por eso Pablo habla del tema de la unidad del cuerpo de Cristo constantemente y de muchas maneras. Aunque por cuestión del tiempo, hermanos, hoy veremos solamente 3 de ellas, y la última podría ser muy sencilla e insignificante, pero por favor, hermanos, muy importante. La primera, hermanos, es el esfuerzo que la membresía de la iglesia debe de tener por mantener una doctrina sana y que es esencial para la unidad. Pablo, escribiendo Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 7, dice:
esforzaos. Ahora yo quiero que por favor, hermanos, usted identifique las palabras claves de los pasajes. Esforzaos implica perseverancia, implica firmeza, implica no rendirnos. ¿En qué? Dice, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo. Escuche lo que dice Pablo nuevamente. Hay un solo cuerpo. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias. Hay un solo cuerpo, una sola iglesia y un solo espíritu. No hay muchos espíritus, hermanos. El Espíritu de Dios es un espíritu. Y está con E mayúscula, para que no nos confundamos. Así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, una. En todo esto estamos viendo unidad. Unidad. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, una misma vocación. Y versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre de todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos en preservar la sana doctrina, lo que las Escrituras dicen. Si el mundo va en contra de lo que nosotros decimos, más bien nosotros vamos en contra de lo que el mundo dice. Estamos puestos aquí como sal y luz de este mundo, hermanos. No estamos puestos como iglesia para agradar a la sociedad ni a ninguna otra denominación, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Él. Y debemos de preservar la unidad doctrinal y debemos de esforzarnos por preservar la sana doctrina. Escuche, estas palabras las escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia local. Pero una de las cosas que Dios le reconoció a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis es precisamente esta unidad, hermanos, en preservar la sana doctrina. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, esto es decir, a los falsos profetas. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, hermanos, una de las tareas de la iglesia es que los miembros de la iglesia crean las doctrinas de la gracia y sepan distinguir de las doctrinas secundarias de las primarias. Esto es imprescindible para la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Es decir, todos los miembros deben de estar unidos en esta labor. Ahora, quiero extenderme tantito en explicar qué es una doctrina primaria y qué es una doctrina secundaria, hermanos, para que no nos confundamos. Es decir, quiere decir que todo lo que crea la iglesia bíblica, gracia sobre gracia, los deben de creer todas las iglesias cristianas que se dicen cristianas del mundo. Y si no creen exactamente como nosotros, entonces no son iglesias cristianas. Bueno, esto nos dejaría, como lo dije la semana pasada, en categoría de secta, hermanos. Es decir, todas las iglesias cristianas, las verdaderas iglesias cristianas, que son las iglesias de Jesucristo, creen las doctrinas primarias. ¿Cuáles? Bueno, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Es decir, su nacimiento a través de una mujer. Segundo, es esencial que todas las iglesias cristianas crean que Jesucristo era verdaderamente Hijo de Dios y Dios mismo. Tercero, es primario, hermanos, como doctrina primaria, que nosotros creamos en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y así, hermanos, hay muchas doctrinas primarias que si no las creemos, hermanos, como la doctrina de la justificación por la fe, si no creemos esta doctrina, todas las iglesias cristianas, la que no lo cree no es una iglesia cristiana. Sencillo, hermanos, no es una iglesia cristiana, no lo es. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas secundarias, hermanos? Bueno, las doctrinas secundarias podrían ser en que algunas iglesias
genuinamente cristianas, verdaderamente cristianas, creen que se debe de hablar en lenguas en la iglesia y que no hay ningún problema. Pero esta es una doctrina secundaria. Esto no afecta de ninguna manera ninguna doctrina primaria. Es decir, hermanos, algunas iglesias pudieran creer como doctrina secundaria que algunos dicen, a Jesucristo a lo mejor viene en el 2025. Posiblemente, pero es una doctrina secundaria, hermanos. Esto no afecta a las doctrinas primarias. Las doctrinas secundarias, hermanos, son aquellas doctrinas que muchas veces algunas iglesias adoptan como la denominación a la cual pertenecemos, que es nazarena y que cree en la doctrina de la santificación, pero no la creen los bautistas. De hecho, los bautistas ni siquiera creen en la entera santificación, hermanos. No ven ningún versículo bíblico que respalde la doctrina de la entera santificación. Pero, hermanos, una pregunta: ¿será que los bautistas no son cristianos si no son nuestros hermanos? ¿O será que nosotros no somos hermanos de ellos por creer las doctrinas secundarias diferentes? No, hermanos. Existen doctrinas primarias que esas son no negociables. ¿Las crees o no las crees? ¿No las crees? No eres cristiano, simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Entonces la iglesia, hermanos, debe de estar comprometida y esforzándose en mantener la sana doctrina. La sana doctrina. Ahora, respecto al hablar en lenguas, hermanos, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Es decir, que si existiera alguien que habla en lenguas, dice Pablo que no lo haga en la iglesia. Que hable para sí mismo o que lo haga en su casa, hermanos, pero no en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios provocó todo este desenfreno de dones, desorden completo en la iglesia. Es por eso que si usted ve al último versículo del capítulo 14, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que todo se haga decentemente y con orden. Hermanos, si en una iglesia hay desorden por causa de ciertos dones o manifestaciones que muchas dicen tener del Espíritu Santo, están rompiendo un mandamiento, porque está habiendo desorden. Pero esto no implica que posiblemente ellos no sean cristianos. Posiblemente muchos de ellos sí sean cristianos, hermanos, pero aún así, hermanos, están quebrantando el mandamiento de las Escrituras. Y Dios nos manda a obedecer cada una de las Escrituras. Segundo, hermanos, la iglesia local se mantiene unida cuando está en el mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice: haced completo mi gozo. Este es el apóstol Pablo hablando. Siendo del mismo sentir. Esto se refiere a los sufrimientos de Cristo, es decir, que sufran como Cristo. Usted lo puede ver desde este versículo en adelante, como Pablo le está pidiendo a la iglesia que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Es decir, nosotros, hermanos, estamos en este mundo no específicamente para disfrutar de este mundo. De hecho, hermanos, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dice Pablo a Timoteo, o a Tito, no recuerdo. El que quiera vivir, hermano, compórtese como un cristiano en su trabajo y va a mirar cómo lo rechazan tarde o temprano. Compórtese como uno del mundo y lo van a recibir como su mejor amigo. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Porque es que el día de hoy muchos cristianos no están siendo, y no es que los busquemos, hermanos. Dios no nos mandó a ser sadomasoquistas. Eso ya nos sacaría, hermanos, de la santidad de Dios. Pero, hermanos, todo el que busca vivir piadosamente sufre persecución. Es por eso que Pablo dice: haced completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir. Es decir, sufran así como Jesucristo sufrió por nosotros. Dice, conservando el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor que tenemos por Cristo. Que sean de un mismo sentir. Amen a Cristo. Esto implica, hermanos, que si no amamos a Cristo, ¿usted cree que vamos a amar a la iglesia?
Por eso para Pablo es muy importante hacer resaltar conservando el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor que tenemos por Cristo. Y después dice, unidos en espíritu. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, es decir, dedicados como un solo cuerpo. ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Hermano, ¿usted tiene el mismo sentir cuando viene el día del Señor? Es decir, cuando llega el domingo, hermano, ¿usted tiene el mismo sentir de estar en la iglesia? Usted ve las mismas, tiene el mismo sentir que el salmista cuando dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Bueno, eso es bueno, hermanos. Pero el que sabiendo hacer el bien no lo hace, le cuenta como pecado. Nada nos unirá en un mismo sentir sino el amor por Cristo. Su sufrimiento en la cruz por pecadores como nosotros y cómo se negó a sí mismo haciéndose un hombre débil siendo Dios. Esto sería el propósito, hermanos, amarnos como Él nos amó a nosotros. El apóstol Pedro escribió algo similar en 1 de Pedro 3:8, dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. La unidad del cuerpo de Cristo entre los miembros, hermanos, incluye amaros los unos a los otros, exhortaros los unos a los otros, hablar la verdad los unos a los otros, orar unos por otros. Esta labor, hermanos, solo la hacen los miembros comprometidos en la obra de edificación de la iglesia. Algo que amo ver, hermanos, es que hay hermanos que ven algún hermano que está decaído, que está en esta iglesia, que está débil o que está pasando una situación y ellos no vienen directamente a mí. Muchas veces toman acción y los exhortan a continuar adelante, los animan a continuar adelante, los consuelan para continuar adelante. Esto es algo, hermanos, que todos tenemos que hacer con todos. Esta es una iglesia que está creciendo en un mismo sentir. Aman a Dios y aman a sus hermanos. Tercero, hermanos, y el último, la unidad de la iglesia local, hermanos, era tan importante en la iglesia de los apóstoles que los saludos eran una marca visible en las iglesias. Algo tan sencillo, hermanos, termina siendo muy importante en todas las iglesias. Tan simple como un saludo, hermanos. Pablo en la mayoría de sus cartas no puede evitar mandar saludos. Esto era muy importante en las iglesias locales de esos tiempos. Cuando tenga tiempo, hermanos, si esté leyendo una carta, vea cuántas veces se saludan en las cartas. En Hechos capítulo 18, versículo 22, Pablo dice, al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Fue a saludarlo solamente, hermanos. Y después descendió a Antioquía. Las iglesias, hermanos, se mandaban saludar las unas a las otras. En 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. ¿Qué les parece, hermanos? Las iglesias de Asia habían mandado saludar a la iglesia de Corintio. Y después dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Es decir, hermanos, recuerde que Pablo era un misionero y venía, hermanos, de Asia. Y llega y manda su carta a Corintios y dice, la iglesia de Asia os saluda. Pero también dice, la iglesia de Priscila y Aquila que está en su casa también los mandan a saludar. Vean la importancia que ellos le daban al saludarse, aun cuando no estaban en una misma iglesia local. Ellos se mandaban saludar por cartas, hermanos. Ahora note cómo los hermanos se saludan entrañablemente. En Filipenses capítulo 4, versículo 21-22 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saludadlos. Los hermanos que están conmigo saludan. Es decir, ¿se imagina usted? Allí está escribiéndose la carta y Pablo escribe, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, pero los hermanos están allí junto a Pablo y Pablo, diles que también los mandamos saludar.
Y Pablo lo dice aquí, dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Vea cuán importante era para ellos saludarse. Y después dice en el versículo 22, dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Esa familia o los de la casa de César dicen, por favor, mándanos los saludar especialmente. Toda esa gente se estaba saludando, hermanos, de una forma entrañable. Es decir, ellos entendían lo que era ser una sola iglesia. Ellos comprendían que la iglesia que estaba en otra región era la iglesia de Jesucristo y eran sus hermanos. Y ellos veían tan importante la unidad de la iglesia que un simple saludo valía tanto para mantenerse unidos. El día de hoy, hermanos, las iglesias no se saludan porque son denominaciones. Recuerdo lo que un puritano una vez dijo: construyan paredes sólidas. Es decir, construyan paredes sólidas que definan su doctrina, pero no levanten tan alto esas paredes que ni siquiera puedan saludar a sus hermanos en Cristo. Y es una tristeza que el día de hoy se están peleando en las redes sociales siendo hermanos. Vea cuánta desunión existe en las iglesias el día de hoy. Pero algo hermoso que podemos ver también, que Pablo, al terminar de dictar la carta, porque Pablo, hermanos, después de ese encuentro que tuvo con Jesucristo, él no quedó bien de la vista y siempre tuvo a alguien que le ayudaba a escribir las cartas mientras él se las dictaba. Así es que al terminar de dictar la carta a los romanos, él comienza a saludar a algunos hermanos. Si usted en su casa tiene tiempo, todo el capítulo 16 es una despedida y salutación que él hace a muchos hermanos y a muchos servidores. Pero escuche, cuando él está dictando esta carta en Romanos 16, 21 al 24, dice: Timoteo, mi colaborador, os saluda. Él está dictando, hermanos. Pablo no está escribiendo, él está dictando y dice: Timoteo, mi colaborador, os saluda. Timoteo estaba allí parado, hermanos. Posiblemente estaba ahí parado. Y mientras él estaba dictando, Timoteo le dijo: por favor, manda saludar a la iglesia que está en Roma, de mi parte. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, los familiares de Pablo estaban ahí, dice, también ellos los mandan a saludar. Pero Tercio, hermanos, que era el que estaba escribiendo la carta, no se pudo aguantar las ganas de saludar a los hermanos, y dice en el versículo 22, dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Hermanos, vea, ellos no aguantaban el deseo de mandarse saludar unos a los otros. Hermanos, algo que nosotros siempre hacemos y que yo motivo a los hermanos al acabar el servicio es: salúdense. Salúdense. ¿Por qué? Porque es bíblico y es un mandamiento, hermanos. Nosotros debemos de saludarnos. Escuchen lo que dice 1 Corintios 16, 20 y 21. Dice: todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Es un mandamiento, hermanos. Usted debe de tomar el tiempo de saludar a sus hermanos una vez que acabe el culto. Una vez que acabe nuestro servicio, usted se tiene que esforzar por saludar a sus hermanos. En ese tiempo usted va a tener la oportunidad de conocerlos. Ahora, por favor, hermanos, nunca llegue a la mitad de un servicio saludando a todos los hermanos. No provoque desorden, hermano. Por favor, espere siempre que acabe el servicio, y ese deseo que usted tiene, que es muy bueno, que es sano, que es bíblico, por favor, sopórtelo un rato más, y cuando acabe el servicio, por favor, vaya y salude a cada uno de sus hermanos y abrácelos y expréseles toda la alegría que hay en su corazón, hermanos. Porque no es bíblico, hermanos, que en medio de un culto o en el lapso donde se van a dar los anuncios,
como muchas veces sucede en algunos lugares, hermanos, digan en el momento pleno de la adoración, a través de los cantos y de la palabra de Dios, que son momentos solemnes en las Escrituras, se diga, hermanos, todos pónganse de pie y salúdense los unos a los otros. ¿Y quién sabe cuánto dura eso, hermanos? ¿Y cuánto desorden se hace? ¿Y qué cosas se rompen espiritualmente en ese momento donde todos estamos en un mismo espíritu adorando a Dios? Con un corazón expectante para escuchar la palabra del Dios del cielo. Hermanos, aunque tengo algunas aplicaciones prácticas, me voy a detener aquí, hermanos, para no hacer uso de mucho tiempo. Y solamente terminaré con las palabras que comencé, que son las de Tomás Ascol, que dice, cualquiera que ame a Jesús amará lo que Jesús ame. La Biblia enseña claramente que Jesús ama a la iglesia. Él conoce y cuida a las iglesias individualmente y quiere que sean espiritualmente sanas y vibrantes. Jesús no solo dio su vida por la iglesia, sino que también ha dado muchas instrucciones en su palabra con respecto a cómo las iglesias deben vivir y funcionar en el mundo. Hermanos, si la membresía de la iglesia no es importante, tampoco importa si pertenecemos a la membresía del reino de los cielos, donde solamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Si alguien dice que Cristo lo salvó, es parte de la iglesia universal, indudablemente, hermanos. Pero si no se une a una iglesia local, está negando que verdaderamente fue salvo. Hermanos, somos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo en una iglesia local. Hermanos, mandamientos tan sencillos pueden provocar la unidad en la iglesia, como saludarnos los unos a los otros. No hay nada más hermoso que saludar a los hermanos. Y esto, hermanos, no solamente antes del servicio, sino después del servicio, pero usted también puede saludar a sus hermanos por el grupo de Messenger, hermanos. Y usted también les puede contestar ahí y decir amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Y tengo que decir tristemente que esa es una de las cosas que esta iglesia no tiene en los mensajes del grupo de la iglesia de texto. Tengo que decirle con mucha vergüenza, no solamente ante las visitas que el día de hoy tenemos, sino también ante la gente que está mirando a través de Facebook o YouTube, hermanos. Hermanos, cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. El mandamiento es saludaos los unos a los otros. Y este mandamiento tan sencillo, hermanos, no saben qué poder tiene para mantener la unidad de la iglesia y conocer a la iglesia. Así es que, hermanos, saludemos los unos a los otros, guardemos la sana doctrina y seamos de un mismo sentir. Pongámonos de pie, hermanos. Oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de pecado. Esos pecados que no son considerados pecados, pero que afectan la unidad de la iglesia, Jesucristo. Que afectan el cuerpo de Cristo. Mueve nuestros corazones a servirte, Señor, siendo parte de la membresía de la iglesia, Señor Jesucristo. Nosotros nunca forzaremos lo que tú no forzas, oh Dios, porque esa es una decisión propia que tú dejas a cada uno individualmente. Pero una cosa es cierta, Padre, que quien no pertenece a una iglesia local, no pertenece a la iglesia universal, no pertenece al cuerpo de Cristo. Quiera Dios que todos los que estemos aquí seamos verdaderamente cristianos y podamos ser de un mismo sentir, oh Dios. Que podamos vivir juntamente para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Redargúyenos de esos pecados tan insignificantes que muchas veces nosotros los pasamos por alto, pero que para ti son pecados. Como el simple hecho de dejar de hacer lo bueno.
A veces creemos que como cristianos dejar de pecar es dejar de hacer lo malo, pero no hacer lo bueno también es pecado, Dios. Y tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Enséñanos a vivir en santidad, oh Dios. Una santidad que sea de acuerdo a las Escrituras. Una santidad, Señor, que sea agradable a ti. Una santidad, oh Dios, que dé un testimonio de que Cristo verdaderamente ha hecho una obra de redención en cada uno de nosotros. Y que por su obra en la cruz del Calvario hemos sido justificados por la fe, oh Dios. Creemos en Jesús, un solo Dios. Una sola fe, un solo bautismo en Cristo. Nosotros creemos en el Señor. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes en la doctrina, pero ayúdanos a no descuidar aquellas deficiencias que como iglesia muchas veces tenemos, oh Dios, y no nos ocupamos de ellas, Padre. Te ruego que tú obres en nuestros corazones, que seamos conmovidos de tal manera, oh Dios, que la unidad de la iglesia se manifieste, Señor, y sea visible en el mundo, Padre. Que sea visible en la gente que viene, en la gente que nos ve, oh Dios. Que puedan mirar tu obra en nosotros. Glorifícate grandemente, Jesús. Y bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y bendice, Señor, este momento tan precioso donde seguiremos adorándote y tomaremos la Santa Cena, Padre amado, haciendo memoria de ti. Bendice a la Iglesia Bíblica, gracia sobre gracia, y a todos los que ven y verán, Padre, y escucharán tu palabra. Sé tú glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos de pie, hermanos, y preparemos nuestro corazón para entonar este canto, hermanos.